Bueno, buenas tardes para todos, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a este video tutorial de Biología para grado noveno, acá en el Colegio Los Naranjos IE. Ojalá este video tutorial pues sea muy provechoso para ustedes, sobre todo para el taller 3 y 4 que es el evaluable. Entonces espero darle todas las herramientas posibles pues para que cumplan con esta actividad acá el día. ¿Listo? Entonces, sin más, vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que vimos en las clases virtuales, por lo que está dentro de su taller escrito y adelantaríamos un poquito más o menos cómo va a ser ese taller evaluable a partir de una situación, problema que encontrarán en este. Entonces, bienvenidos y espero que lo aprovechemos. Bueno, pues básicamente en este primer taller pues se abordó todo lo de origen de las especies. Importante tener claro algunos conceptos y algunas claridades respecto a lo que consideramos como la teoría que nos permite hablar de origen de las especies. Pues, de esta manera es importante pues hacer un recorrido histórico y rápido. Es importante que ustedes, como bien lo saben, desde el periodo pasado, pues nosotros hicimos una aproximación a la teoría evolutiva, la teoría clásica de la evolución, pero es importante que ustedes ahorita tengan muy claro que en estos momentos hablamos desde la teoría sintética de la evolución, que básicamente surgió en 1930 y 1940, y también la conocemos como neodarwinismo o síntesis moderna. Gracias a estos tres autores, que digamos, obviamente son más autores, pero estos fueron los más representativos y los que tuvieron que ver mucho en esa consolidación como teoría sintética de la evolución. Básicamente, perdón, ¿qué sintetiza esta teoría? Pues obviamente que los trabajos de Darwin y Alfred Wallace se le añadieron, ¿cierto? Otros trabajos como lo que realizó Mendel, también todo lo que tiene que ver con las leyes mendelianas y todo lo que hubo en cuanto al desarrollo de la genética de poblaciones. Por acá a este lado tenemos a nuestros dos amigos muy conocidos del periodo pasado, nuestro amigo Hardy y Weinberg, ¿cierto? Que tuvieron que ver mucho con ese desarrollo de genética de poblaciones. Esta unión de estos trabajos, de ese desarrollo científico, es lo que consideramos actualmente como genética, como teoría evolutiva, como teoría sintética de la evolución. Bueno, en cuanto a esa teoría sintética de la evolución, pues es importante tener claro que hay algunas precisiones. La primera, pues la evolución parte de ¿qué? De la variabilidad y la descendencia y por supuesto de la selección natural. Esta variabilidad y descendencia, digamos que le dio muchos dolores de cabeza a Darwin porque él no tenía muy claro cómo era que había tanta variabilidad genética, ni mucho menos tenía claro cómo era que se transfería de generación en generación. Gracias a la teoría sintética, pues ahorita ya conocemos muy bien cómo pasa eso. Segundo, precisiones en cuanto a la teoría sintética de la evolución. Pues la variabilidad genética es debido a qué? A las mutaciones, que lo hemos abordado, y obviamente a esa recombinación genética. Cuando hablamos de recombinación genética, recordemos que hablamos de meiosis, y esa meiosis es la que explica por qué usted no es igual a su hermano o a su hermana a pesar de venir del mismo papá y la misma mamá. Recordemos que cada espermatozoide, cada óvulo es único a partir de ese proceso meiótico, lo cual hace parte de ese proceso de recombinación genética. Tercero, la evolución de las poblaciones. Pues recordemos que la evolución de las poblaciones básicamente es ese cambio de frecuencias alélicas que puede tener una población y básicamente esos cambios de frecuencias alélicas puede pasar por cuatro factores. Primero, pues mutaciones, flujo génico, deriva génica y la selección natural, por supuesto. Cuarto, digamos que punto a tener en cuenta en esa teoría sintética de la evolución, pues es la especiación, que ya más adelante lo abordaremos, y básicamente esa especiación tenemos cuatro tipos de especiación: alopátrica, peripátrica, parapátrica y simpátrica. Nosotros nos centraremos básicamente en la alopátrica. La alopátrica hace referencia a un aislamiento geográfico, como vemos aquí en el diagrama. Hay un aislamiento por un río entre dos poblaciones y digamos que ese aislamiento geográfico en principio podría incidir en el primer paso para una especiación y posiblemente para la aparición de una nueva especie.
Otro concepto importante pues es la coevolución. La coevolución básicamente se da por presiones ambientales mutuas entre dos especies. En este momento pues encontramos un leopardo cazando un antílope y digamos que la presión del leopardo sobre el antílope básicamente se centra en que los leopardos más rápidos van a atrapar más fácilmente a los antílopes lentos y viceversa. Los antílopes más rápidos van a ejercer presión sobre los leopardos más lentos. De esta manera, los más rápidos entre las dos especies son los que van a sobrevivir y van a poder transferir su material genético. Digamos que la coevolución básicamente se centra entre dos interacciones, tanto la competencia como la depredación. Pues aquí en este caso vemos una lucha entre dos machos, dos jirafas tratando de luchar por el apareamiento y pues el ganador va a tener un éxito reproductivo. Es decir, que la competencia entre machos siempre va a favorecer la evolución gracias a ese éxito reproductivo. Bueno, también hablamos un poquito de selección natural. Ustedes tuvieron la posibilidad de jugar un poquito con el emulador de selección natural. Voy a tratar de proyectarlo en estos momentos. Entonces, permítanme un segundito. Voy a abrir el emulador, pues para que todos tengamos la posibilidad de ver cómo o emular, digamos, ese proceso de selección natural. Permítame un segundito que está cargando el emulador. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro emulador. En un principio tenemos un conejito, ¿cierto? Le vamos a agregar su pareja y vamos a ver qué pasa a lo largo del tiempo. Cada vez que hay un escalón, es una nueva generación. Vemos que esta población de conejos se está reproduciendo satisfactoriamente. Vamos a agregarle una mutación. Agregamos el color café, ya por aquí aparecen algunos conejitos cafés y vamos a agregarle una presión ambiental. En este caso la presión ambiental es a partir de los lobos. Vemos que la mayoría de conejos blancos está siendo depredado por los lobos. Desde esta perspectiva, esa mutación, ¿cierto?, de pelaje café, pues está siendo muy beneficiosa para la especie, ¿cierto? Pero para los cafés, dense cuenta que ya los conejitos blancos desaparecieron del ambiente, ¿sí? Bueno, aquí vuelven y aparecen otros, pero son depredados fácilmente por los lobos. En este momento, pues esta población evolucionó, digamos que las frecuencias alélicas están cambiando considerablemente, la mayoría de la población se centra en conejos de color café. Veamos qué pasa donde les cambiemos un poquito el ambiente. Vamos a ver cuál es el comportamiento de esta población. Por acá aparecen unos conejitos blancos, ¿cierto? Y dense cuenta que esos cambio ambiental vuelve y hace que las frecuencias alélicas de esta población pues vayan cambiando. En estos momentos pues vuelven a aparecer un poquito más los conejos blancos porque son más exitosos en este ambiente, se camuflan más fácilmente en el ambiente de nieve y los cafés que en algún momento fueron muy exitosos se están viendo perjudicados. Esto para entender un poquito pues el concepto de selección natural que generalmente pues tiene que ver con presiones ambientales. En este caso pues hay dos presiones ambientales, tanto digamos como el entorno físico del ambiente como los depredadores. ¿Listo? Pues eso digamos que lo podemos dejar en estos momentos. Volviendo un poquito a la presentación. Un segundito por acá. Listo. Entonces, bueno, ese fue el emulador. Espero que les haya quedado un poquito claro respecto a la selección natural. Esa selección natural, chicos, pues básicamente se puede presentar de tres formas. Hablamos de tres formas básicas. Selección disruptiva, selección estabilizadora y selección direccional. ¿Cierto? Dense cuenta, observemos estos picos de estas dos aves. Vemos un pico muy grande y un pico muy pequeño.
Resulta que si hablamos de selección disruptiva, se van a seleccionar los extremos, es decir, las extremidades, digamos, como el tamaño más grande de la población en cuanto a picos y el tamaño más pequeño de poblaciones en cuanto a picos. Eso no quiere decir que hay un tamaño intermedio entre estos dos picos, ¿cierto? Pero a partir de la selección disruptiva se van a seleccionar los extremos, es decir, los individuos con picos muy grandes o individuos con picos muy pequeños, como vemos en la imagen. ¿Qué pasa con la selección estabilizadora? Pues digamos que hace lo contrario. Va a dejar de seleccionar los individuos con picos muy grandes e individuos con picos muy pequeños y va a seleccionar ese pico intermedio y eso hace referencia a la selección estabilizadora. En cuanto a la selección direccional, pues hace referencia o digamos que va a seleccionar el carácter o el tamaño del pico superior al promedio. En este caso, se seleccionarían muchos individuos con el pico de tamaño grande, se seleccionarían algunos de tamaño promedio y el otro extremo, que es decir, los picos muy pequeños, se verían afectados y prácticamente dejarían de ser seleccionados. ¿Vale? Eso con todas las tres formas de selección. Por otra parte, chicos, es importante precisar qué es una especie. Les comento que en estos momentos, pues digamos que hay dos conceptos de especie que se manejan a nivel científico. Tenemos el concepto de especie biológico y el concepto de especie filogenético. Los problemas, básicamente, del concepto biológico es que no es aplicable a todos los tipos de reproducción. Básicamente, este concepto biológico aplica para la reproducción sexual, pero ya comienza a tener problemas con la reproducción asexual a la hora de aplicar este concepto. O, digamos que ese debate continúa a nivel científico y también es importante tener en cuenta ese concepto filogenético de especie y básicamente se centra en que si en el diagnóstico de una especie se determina que viene de un único ancestro común, estaríamos hablando de una única especie, ¿cierto? Podríamos diferenciarlo de otro a partir de un ancestro común único. Para efectos prácticos, nosotros vamos a basarnos en la definición biológica de especie y básicamente esta se centra en que una especie está aislada reproductivamente de otra y por ende no es capaz de dejar descendencia fértil. Ya veremos un poquito algo referente a especiación y pues algunos aislamientos reproductivos para el origen de nuevas especies. Pues aquí vemos que la apariencia nos puede engañar un poco, ¿no? Vemos aquí un mosquero barranqueño y un mosquero californiano. De primera vista alguien puede decir son de la misma especie, otra persona puede decir no, tienen algunas diferencias y vamos a darnos cuenta que tanto este individuo como este individuo son de diferentes especies. ¿En qué se centran los científicos para determinar que son de diferentes especies? Pues porque no se pueden reproducir, están aisladas reproductivamente. Obviamente, vuelvo al mismo punto, partimos del concepto de especie biológico. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, son individuos de la misma especie a pesar de tener una morfología diferente, pero los científicos o la ciencia se basa en determinar que son de la misma especie porque estos miembros o estos individuos se pueden cruzar y pueden dejar descendencia fértil. Por ende, son de la misma especie, a pesar de que pueden tener diferente nombre, ¿no? Pero se pueden cruzar, pueden dejar descendencia fértil. Desde esa perspectiva, son de la misma especie. También otro ejemplo, aquí vemos unas arañas. En primera instancia podríamos decir que pueden pertenecer a diferentes especies, pero nos damos cuenta que todas pertenecen a la misma especie. ¿En qué nos basamos para definir o para argumentar que son de la misma especie? Porque todas estas se pueden cruzar y dejar descendencia fértil. Importante eso. Bueno, un concepto de especiación, importante a grandes rasgos, saber que la especiación son sucesos que permiten la aparición de nuevas especies a partir de otras. Es decir, que una sola especie puede dar origen a una, a dos o a otras especies, dependiendo de esos procesos de especiación que puedan estarse presentando. En este diagrama vemos un cladograma y digamos que estos punticos nos marcan esos procesos de especiación, ya sean por factores ambientales, factores de selección natural, bueno, muchos factores que pueden pasar ahí y que pueden hacer que aparezcan nuevas especies. Por ejemplo, en un momento hablábamos sobre la Drosophila melanogaster, pero hubo un episodio de especiación y apareció una nueva Drosophila. Tienen el mismo género, Drosophila, pero ya son diferentes especies. ¿Por qué se consideran diferentes especies? Porque ya no se pueden cruzar entre ellas y si se cruzan,
el desarrollo, digamos, de la larva no es el óptimo y no puede llegar a feliz término. Desde esa perspectiva ya se consideran nuevas especies. Generalmente el comportamiento cambia entre esas especies en cuanto a alimentación, en cuanto a ritos, digamos, de cortejos, cambian y desde esa perspectiva pues ya podemos considerar especies diferentes. Aquí encontramos, pues digamos, el escenario que ustedes van a encontrar en esa situación problema dentro de su taller 3 y 4. Entonces, lo voy a ir comentando, voy a ir explicando cositas que les puede servir para tener en cuenta y desarrollar correctamente, pues, esa situación que les voy a plantear. Entonces, en esta imagen vemos una población de Drosophila melanogaster tranquilas en un racimo de plátano, haciendo lo que más les gusta, que es poner huevos en una fruta ya casi descompuesta. Entonces, ese es el escenario, ¿cierto? Hasta ahí nada cambiante. Pero resulta que ocurre un desastre, ¿cierto? En este caso, pues hablamos de un huracán y ese racimo de plátano que se encontraba en el continente es llevado hasta una isla, digamos que ciertamente alejada del continente, ¿cierto? Esa isla pues tiene todo lo que tiene las larvas, ¿cierto? De los huevos que puso esa población continental. Pero importante mencionar aquí, chicos, es que a pesar de que hay una barrera geográfica, ¿cierto? Hay un aislamiento geográfico, probablemente si volviéramos a tenerlas en el mismo sitio, en el mismo ambiente geográfico, todavía podrían, digamos que, reproducirse y dejar descendencia fértil. Es decir, que por ahora no podemos decir que están aisladas reproductivamente. Sí hay un primer paso para ese aislamiento reproductivo, que es un aislamiento geográfico, y es importante que lo tengan en cuenta. Y por eso aquí dice, en este punto todavía no se han producido especiación. Cualquier mosca de la fruta que volviera al continente podría aparearse con las moscas del continente y producir descendientes sanos. Hasta el momento no hay un proceso de especiación, sí hay un primer factor que es un aislamiento geográfico. Vamos a ver qué sigue pasando con la población. Las poblaciones divergen, perdón. Resulta, chicos, que digamos que esas condiciones ecológicas entre la isla y el continente pues son diferentes, ¿cierto? Y gracias a esas diferencias pues se aplicaron algunos procesos de selección aleatorio, lo que llevó a que la forma, las preferencias de alimentación y la exhibición de cortejo cambiaran durante muchas generaciones, obviamente esas varias generaciones. Desde esta perspectiva ya estaríamos hablando de especiación. Ya están diferentes en cuanto a forma, las preferencias alimenticias ya cambiaron con su especie originaria y sobre todo la exhibición de cortejo ya es totalmente diferente y lo que digamos que imposibilita que haya cruce entre las dos poblaciones y ya podríamos estar hablando de una nueva especie. Ahora nos volvemos a encontrar, resulta que hay otra tormenta, vuelve a introducir las moscas isleñas en el continente, ¿cierto? Eh, digamos que esto ya nos marca dos aspectos importantes. No se van a aparear fácilmente, ¿cierto? Porque ya tienen comportamientos diferentes. Y de pronto las que se puedan cruzar van a producir huevos inviables, ¿cierto? Debido a otras diferencias genéticas entre las dos poblaciones. El linaje se ha separado ahora que los genes ya no pueden fluir entre las poblaciones. A pesar de que pronto que dos individuos, algunos individuos se puedan cruzar, no producirán huevos inviables, o sea, producirán huevos inviables, lo que no permitirá el desarrollo de la larva para llegar a su adultez. ¿Cuáles son esos aislamientos reproductivos que generalmente dan a nuevas especies, cierto? Sobre todo, pues estos son aislamientos reproductivos que generalmente no provocan nuevas especies, pero en algunos casos particulares sí. Tenemos el aislamiento geográfico, el temporal, el conductual, el mecánico, hay esterilidad del híbrido, hay inviabilidad del híbrido y incompatibilidad gamética. Vamos a ver ejemplos rápidamente. Aquí tenemos un aislamiento geográfico. Hay unas ardillas, hay una población de ardillas que está al norte del Gran Cañón y hay otra población de ardillas que está al otro extremo, al sur del Gran Cañón. Y digamos que hay un aislamiento geográfico, pero en este momento nos quedaría difícil determinar si ya estamos hablando de dos especies diferentes, pues porque no podemos ponerlas a reproducir naturalmente. Seguramente ya por ese aislamiento geográfico, pues su comportamiento va a cambiar, sus hábitos alimenticios van a cambiar y eso va a incidir en que cuando se vuelvan a juntar por algún evento natural, alguna selección natural,
probablemente no se vayan a reproducir. Es probable que estemos hablando de dos especies diferentes. También tenemos el aislamiento temporal, tenemos el pino obispo y el pino de Monterrey, y en este caso se consideran especies diferentes porque a la hora de liberar el polen lo hacen en diferentes épocas del año. Desde esa perspectiva no se van a cruzar de manera natural, en laboratorio se podrían cruzar y de hecho hay híbridos fértiles, ¿cierto? Entonces desde esa perspectiva se podría hacer, pero en un ambiente natural, que es como desde donde parte el concepto de especie, esa reproducción debe hacerse de manera natural, nunca lo van a hacer, ni tanto el pino obispo ni el pino de Monterrey, porque liberan el polen en diferente época del año. Aislamiento conductual, sobre todo en las aves es muy fácil de observar este aislamiento, pues cada ave tiene su característica en cuanto a su plumaje, movimientos, postura y sobre todo las vocalizaciones son muy diferentes a otras. Todo esto permite que haya un aislamiento conductual con otras especies. Aquí en esta fotografía vemos una especie muy característica de Nueva Guinea y se diferencia de otras aves, pues precisamente por lo que les decía, postura, movimientos, plumas y vocalizaciones. Eso hace que esté aislada reproductivamente a partir del aislamiento conductual. Otro también muy importante es la incompatibilidad mecánica. En este caso, pues vemos estas tres conchas. Dense cuenta que la forma, ¿cierto? Como se origina la concha es diferente. Digamos, esta tiene este movimiento, esta tiene este movimiento como hacia afuera, pero esta ya la tiene hacia adentro. Esto puede incidir en la incompatibilidad mecánica. Veamos ahora esta imagen. En este caso, las dos conchas tienen, digamos, la misma forma, ¿cierto? Y les permite, digamos, que haya apareamiento entre estos individuos. Pero esta va hacia adentro, ¿cierto? Pero esta ya va como hacia afuera, ¿cierto? Desde esa perspectiva ya imposibilita a nivel mecánico que haya compatibilidad a nivel reproductivo y es considerado un aislamiento reproductivo. Importante también precisar algo sobre esterilidad del híbrido y también hace parte de un aislamiento reproductivo. Resulta que aquí tenemos un ligre, que es la unión entre, digamos, dos especies, leones y tigres, pero resulta que ese individuo que se desarrolló, ¿cierto? Hubo la fecundación, se desarrolló, son estériles. De cierta manera, esa esterilidad del híbrido permite que aún las dos especies estén totalmente separadas. ¿Listo? En cuanto a la inviabilidad del híbrido, también es muy importante. Muchas veces especies cercanas evolutivamente son capaces de reproducir, pero el resultado de esa unión reproductiva no sobrevive. En el caso, digamos, de algunas especies, ese híbrido no sobrevive, ¿cierto? Desde esa perspectiva hablamos de inviabilidad del híbrido. Y por último, estamos hablando de la incompatibilidad gamética. Resulta que dos especies evolutivamente cercanas encuentran dos individuos, digamos que hay el acto sexual, pero resulta que los espermatozoides no son capaces de fecundar el óvulo y por ende no se forma lo que conocemos como cigoto y por ende no hay un desarrollo embrionario. Desde esta perspectiva estaríamos hablando de incompatibilidad gamética. ¿Listo? Espero que les sirva de mucho, chicos. Pues este video tutorial sea de provecho para ustedes. Un abrazo y que estén muy bien. Chao, chao.